Llega el momento de aprobar las cuentas anuales y te das cuenta de que hay ciertas partidas extrañas con las que no contabas. Por ejemplo, un sueldazo del administrador que desconocías que estuviera cobrando, contratos de suministro o proveedores con empresas de las que ignorabas su existencia. Y vienes a saber que estaban vinculadas al administrador, primo, hermano, cuñado, lo que tú quieras. ¿Ha sido correcta la actuación del administrador en estos casos? Puede que sí, pero también puede que no. La responsabilidad del administrador no es un concepto abstracto, es algo muy concreto que afecta directamente a cómo opera tu empresa y puede que a su cuenta de resultados. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y hoy vamos a abordar un tema que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu empresa, la responsabilidad del administrador. En esencia, los administradores son potencialmente responsables de los daños que causen a la sociedad, a los socios y a terceros por actos contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. ¿Qué significa esto en la práctica? Si los administradores toman decisiones que perjudican a la empresa, como firmar un contrato claramente perjudicial sin la debida diligencia, podrían ser personalmente responsables. Y no solo eso, si no cumplen con obligaciones como convocar la junta cuando es necesario o no presentar las cuentas anuales cuando toca, también pueden derivarse responsabilidades con consecuencias legales. Es importante que entiendas que la responsabilidad de los administradores no se limita a las acciones que toman, sino también a las que dejan de tomar. La omisión puede ser tan grave como la acción. La Ley de Sociedades de Capital establece diferentes tipos de responsabilidad para los administradores, pero principalmente hablamos de la acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad. La acción social se ejerce en interés de la sociedad, mientras que la individual la pueden ejercer socios o terceros, normalmente acreedores, por daños directos a sus intereses. Veamos cómo de diferentes son las premisas de la acción social y la individual contra el administrador. La acción social busca reparar el daño causado por los administradores al patrimonio de la sociedad. Algunos ejemplos son cuando los administradores realizan operaciones especulativas que causan pérdidas significativas a la empresa. Si los administradores usan fondos de la sociedad para beneficio personal, cuando se toman decisiones negligentes e inexcusables que provocan una disminución importante del valor de la empresa. Pero cuidado, lo que acabo de decir debe distinguirse claramente del tomar decisiones empresariales más o menos acertadas por parte del administrador. Es decir, una mala decisión del administrador puede sin duda provocar pérdidas a la empresa, pero no por el solo hecho de haber provocado pérdidas a la sociedad, el administrador ya es responsable legalmente por ello. Aquí entra en juego un concepto muy importante que jurisprudencialmente se ha desarrollado y consolidado, y es el de la Business Judgment Rule o regla del juicio empresarial. Esta doctrina protege a los administradores de ser responsables por decisiones de negocio tomadas de buena fe, con información suficiente y siguiendo un procedimiento adecuado y diligente, aunque resulten en pérdidas para la empresa. En estos casos, como no puede ser de otra manera, no habrá consecuencias legales para el administrador. Otra cosa es que los socios, ante una mala decisión del administrador, decidan cesarlo porque han perdido la confianza en él o lo que sea. Pero no sería una decisión que pudiera tener consecuencias legales punitivas para el administrador. En cambio, la acción individual permite a los socios, acreedores o terceros reclamar por daños directos causados por los administradores. Hay un caso que resolvió el Tribunal Supremo que luego os contaré, pero una acción individual podrá tener lugar, por ejemplo, cuando un administrador proporciona información falsa sobre la situación financiera de la empresa, llevando a un acreedor a conceder un préstamo que luego no puede recuperar. Otro ejemplo es si los administradores ocultan la situación de insolvencia de la sociedad y siguen contrayendo deudas que no podrán pagar. Aquí es importante destacar que para la acción individual se requiere demostrar una acción u omisión contraria a los deberes del cargo, un daño directo al demandante, no a la sociedad, ya sea este un socio, acreedor o un tercero, y un nexo causal entre la conducta del administrador y el daño provocado al socio, acreedor o tercero. En cambio, lo que busca la acción social es reparar el daño causado a la propia sociedad y puede ser ejercida por la empresa, los socios o incluso los acreedores en determinadas circunstancias. Un aspecto particularmente relevante en los deberes del administrador
es el de la leal administración, lo que nos lleva al supuesto contrario, perseguible tanto civil como penalmente, de la administración desleal. En el ámbito penal, este concepto va más allá de la simple negligencia y se adentra en el terreno de la actuación deliberada en contra de los intereses de la empresa. La administración desleal se produce cuando un administrador, abusando de sus funciones, dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contrae obligaciones a cargo de ésta, causando un perjuicio económico evaluable a la sociedad, los socios o terceros. Un ejemplo claro de esto sería si un administrador utilizara los fondos de la empresa para inversiones personales o para beneficiar a otra empresa en la que tiene intereses. Al hilo de lo que acabo de comentar, es importante destacar que la Ley de Sociedades de Capital establece una prohibición de competencia para los administradores. Según se regula en esta ley, los administradores no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la empresa que gestionan como administrador. Todo ello, evidentemente, salvo que haya una autorización expresa de la sociedad mediante un acuerdo adoptado en la Junta General. Sin embargo, la mera infracción de esta prohibición no constituye automáticamente un acto de competencia desleal. Para que se considere competencia desleal, debe haber una conducta que vaya más allá del mero incumplimiento de la prohibición, como por ejemplo la captación activa de clientes de la sociedad o el desvío de oportunidades de negocio. En caso de que se produzca una situación de administración desleal, las consecuencias pueden ser graves. No solo puede dar lugar a la separación, es decir, a la exclusión o expulsión del administrador de su cargo, es decir, su cese, sino también a acciones de responsabilidad que pueden afectar su patrimonio personal. El caso que os quería comentar antes, de acción individual contra el administrador, lo tenemos tratado en un ejemplo concreto en una sentencia del Tribunal Supremo de 2021. Los hechos principales del caso son los siguientes. Había unos administradores de una sociedad que vendieron los dos únicos activos que tenía la empresa, que eran 2 inmuebles. Y esto ocurrió pocos días antes de que se les notificara una sentencia que condenaba a la compañía a pagar ciertas cantidades. La venta se realizó apresuradamente por un importe notablemente inferior al valor real de los inmuebles, pero que cubría casi exactamente las deudas con todos los demás acreedores, los cuales evidentemente sí vieron satisfechos sus créditos, pero no cubría los de estos que demandaron. Esta actuación impidió efectivamente que los demandantes cuyos créditos fueron reconocidos judicialmente poco después con la sentencia de condena, que les llegó a los pocos días, pudieran cobrar su deuda. En este caso, entonces, el Tribunal Supremo consideró que la conducta de los administradores fue ilícita y causó un daño directo a los acreedores demandantes. Por lo tanto, estimó la acción individual de responsabilidad contra estos administradores. Pues bien, este caso, como podéis ver, ilustra perfectamente cómo los tribunales aplican la doctrina de la responsabilidad individual de los administradores cuando se produce una liquidación desordenada de los activos de la empresa. La actuación de los administradores está claramente dirigida a perjudicar a ciertos acreedores, que eran los demandantes en este caso. Y además existe un nexo causal directo entre la conducta de los administradores y el daño sufrido por los acreedores. Bueno, pues visto este ejemplo, comentaros que hay otros riesgos y responsabilidades que conciernen al administrador y que incluyen la responsabilidad de éste por deudas sociales, como es la responsabilidad en situaciones de insolvencia de la empresa y la responsabilidad tributaria subsidiaria del administrador por deudas de la empresa. Por cierto, si eres administrador, es altamente recomendable que contrates o hagas contratar a la empresa, que es habitual negociarlo con la empresa esto, un seguro de responsabilidad civil para administradores y directivos, lo que se llama un D&O, ¿vale? Toma nota. Puede parecer un gasto innecesario, pero puede ser la diferencia entre la supervivencia y graves problemas financieros si las cosas se tuercen. Por tanto, la responsabilidad del administrador es un asunto muy serio. La clave está en entender estas obligaciones, fomentar una cultura de diligencia y transparencia, tomar medidas proactivas para protegerse, cultivando la cultura de la comunicación constante. Porque una buena gestión empresarial no significa evitar todos los riesgos, sino gestionarlos de manera inteligente. Fomenta una comunicación abierta entre administradores, socios e inversores. Y asegúrate de que se documenten todas las decisiones importantes. Y no dudes en buscar asesoramiento especializado cuando sea necesario. ¿Tienes claras las responsabilidades de tus administradores y cuáles son sus límites de actuación?
¿Has implementado medidas de protección adecuadas? Si no estás seguro, es momento de actuar. La prevención siempre es mejor y más económica que la cura. Si este vídeo te ha resultado útil, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal, y a compartirlo con otros empresarios a quienes creas que puede interesarles esta información. Y si has tenido alguna experiencia de este tipo y te apetece compartirlo, pues te animo a dejarlo en los comentarios, que de todo y todos se aprende. Gracias por haber llegado hasta aquí y vuelve cuando quieras a mi Lextelier.